¿Consiguió precio cuidado? Mira, no sé si es tan cuidado, pero bueno, algo es algo. Y acá tenemos los precios justos, más injustos que nunca. Mira esta góndola. Ni tapas de empanada, ni yogur descremado, ni tapas para pascualina. Tampoco tenemos ravioles, tampoco tenemos yogur batido. Tapas para empanada tampoco. Queso menos, queso fundido tampoco. Pan prehorneado tampoco. Ni levadura, ni queso untable. Todo brilla por su ausencia. Vos sabés que recién nos contaba una señora que salió de comprar ahí que llegaba hasta el día 10. ¿Te pasa algo parecido? Más allá de tener trabajo. Hasta el día 10, o sea, cobro y el 5 y el 10 ya no tengo más sueldo. Una cosa así. Claro, claro. Sí, yo en una semana ya me quedo sin plata. Cobro y a la semana ya no tengo plata. Y trabajando, siendo un privilegiado encima. Trabajando yo y mi mujer. No llegamos, de todas formas no llegamos. No, sí, el sueldo tremendo. ¿Lo notás con este último aumento, el golpe al bolsillo? Porque nos estaba contando eso mucha gente, que lo nota. Lo noto. Yo soy técnica en seguridad e higiene y tampoco se respeta los valores que nosotros realmente tenemos que cobrar. Así que, y lamentablemente tenemos que seguir trabajando igual y se abusan en todo sentido. Y no se puede, ni a fin de mes no se llega ni a palo. Los alquileres peor. Subió todo, no se puede ni comer ya. Un kilo de pan está a 500 pesos. En mi caso, pago las cuentas y después fluyo. En mi caso personal no, ¿me entendés? Pero bueno, entiendo que el caso de otras personas sí. ¿Pero lo notás en la familia, en gente conocida que le cuesta llegar a fin de mes? No, sí, seguro, hay un montón de gente conocida, pero también hay que evaluar que la dificultad que tienen en estos momentos muchas personas que tienen planes. Entonces yo también veo que hay muchos jóvenes que no quieren trabajar y no es que hay falta de trabajo, no quieren trabajar. Teniendo trabajo y todo, una profesión como en tu caso, igual se dificulta llegar y poder vivir bien aparte. Obvio que se dificulta, totalmente. ¿Y en qué lo notas? ¿En qué rubros? En rubros, muchísimo, en todos. Todos los rubros están mal. Estamos hiperinflación, re. ¿Qué estás comprando? Dólares. ¿Cómo dólares? Yo veo productos. Sería dólar futuro aumentado, commodities, acciones. ¿Pero cómo es? ¿Cómo sería eso? Compro ahora porque esto la semana que viene aumenta. La inflación real en el supermercado no es del 6% como dicen. La inflación real es del 20% mensual. ¿Esta es la nueva forma de invertir? Por supuesto. Commodities, acciones, dólar futuro. Manteca, yogur, carne. Aumentó todo, sí. ¿En alimentos se nota más o en qué lo nota usted? En alimentos. Lo que más noto es en alimentos, sí. Hay que arreglárselas y comprar donde vean precios razonables. Por donde yo vivo, la banana está a 3.50, acá 200, bueno, las compré. Los comerciantes hacen lo que quieren. Todo el mundo se quiere salvar. ¿Cuesta llegar a fin de mes? Sí, la verdad que sí, cuesta mucho. Ganamos menos y gastamos más. ¿Cuánto pagó el chipacito? ¿Cuánto pagó el chipacito? 500. Ah, está aumentando todo bastante, ¿no? Sí, igual sale caro. Es que estamos hablando de eso, de cómo aumentó todo. ¿Usted lo nota eso? ¿La inflación la nota en el bolsillo? Sí, tal cual. Esta es la pregunta clave, que nos están respondiendo de todo. ¿Hasta qué día dura la plata? Un día, 2 días, más no dura nada. Estamos entrando en una hiperinflación, digamos, yo tengo 61 años y esto ya lo viví. Entonces sé que es un momento difícil y que esto va a agravar y esto se ve feo. Digamos, ¿qué va a pasar después? No sabemos. Esto está contenido nada más porque hay un gobierno que lo contiene y no saca a la gente a la calle. Lo venimos diciendo e insistiendo mucho, por más de que cualquier funcionario, cualquier diputado, legislador, senador, cualquier referente de oposición intente instalar algo que en definitiva está vinculado con tu bolsillo, no se instala. No se instala porque cualquier situación de lectura positiva sobre algo que no es positivo
en tu bolsillo y tu poder adquisitivo, te das cuenta cuando te das vuelta cuando vas a comprar. No se puede tapar lo que está sucediendo con los precios en Argentina. Hoy miraba una encuesta y en general las encuestas promedio de lo que es la proyección de inflación de febrero y de marzo. La mayoría dan arriba del 5%. El objetivo del gobierno de llegar a abril con un 3 inicial de inflación mensual pareciera ser un objetivo difícil de alcanzar. Y en el mientras tanto, estas medidas, que creo que es la vez número 15 que se toman desde que se quitó el 1 a 1, de intentar negociar acuerdos de precios que no llegan a las góndolas, porque son acuerdos de precios que son acuerdos, pero no están tan de acuerdo quienes firman en congelar los precios. Entonces el drama de los consumidores de ir a buscar, por ejemplo, de referencia ahora precios justos, antes precios cuidados, y no están. Y le pasó a este gobierno y le pasó también al anterior. Se le dificulta mucho la negociación con las empresas y con los puntos o centros neurálgicos de abastecimiento, por no decir grandes supermercados e hipermercados. Pero el punto es si el control de precios es algo que funciona cuando son políticas de largo plazo. Evidentemente en Argentina ya son de largo plazo ese tipo de políticas porque la adoptó más de una gestión. Ahora bien, déjame decirte algo. Algo huele mal en el INDEC. Algo está raro en el INDEC. Y esto tiene que ver no solo con las cifras de inflación de alimentos, que cuando vos mirás los privados versus la inflación que finalmente sale, hay algunas pequeñas diferencias, que puede ser por cómo se mensura el peso de precios cuidados o de precios máximos o del nuevo nombre de negociación de precios en la ponderación de inflación total de alimentos. Puede ser que venga por ahí, pero algo empieza a oler mal y está sacudiendo sobre todo en el mercado y a los economistas. Ayer vamos a mostrarles algunos datos que se dieron a conocer. Raro, ayer el INDEC dio a conocer una encuesta que tiene que ver con el tercer trimestre y la foto de la economía argentina. Y la pregunta es, ¿cuántos desempleados somos? Así como tuvimos la pregunta de cuántos somos verdaderamente, y los números preliminares dieron 1 millón arriba de los que evidentemente después fuimos contabilizados en ese censo, está pasando lo mismo con el desempleo. Atención con este punto. La explicación técnica es incuestionable porque la explicación pasa porque hay 2 informes, y ahora te los quiero mostrar, pero los 2 informes dan distinto y los 2 informes son del INDEC. Vamos a mostrarte algunas cosas que están pasando en el INDEC hoy. Vos tenés la encuesta, una encuesta de hogares que se hace trimestralmente. Es una encuesta en donde básicamente se miden 31 aglomerados urbanos, que no están caprichosamente seleccionados. La medición del INDEC está muy bien pensada porque esta medición toma como referencia lo que es significativo para mostrar cómo está el empleo en las principales ciudades del país. Pero ¿por qué se toman 31 y no todos? Porque no es caprichoso, es porque es una proyección de las provincias y de las ciudades que más peso tienen en nuestra economía, cómo están en materia de población activa, cómo están en nivel de desempleo. Claro, si vos medís todo el país te va a dar distinto. Ahora el INDEC está midiendo todo el país y les dio distinto. Entonces, esta encuesta sutil, tercer trimestre, que se dio a conocer en diciembre, es distinto en los resultados frente a los números que se dieron a conocer ayer del INDEC y que suman otra cantidad de habitantes y otras ciudades. O sea, básicamente te voy a mostrar, esta es lo que conocemos como encuesta permanente de hogares, situación de diciembre. Misma medición, porque la medición la hace el INDEC, solamente que toma acá 31 zonas y en el otro, que vamos a ver ahora en el otro informe, toma más. Pero curiosamente, la cantidad de empleados y la cantidad de desempleados varía. Bien, esto se conoció ayer. Entonces, ¿qué te quiero mostrar? ¿Cuántos empleados somos? ¿Cuántos tenemos ingresos? Acá tenemos una diferencia en la tasa de desempleo de casi 1 punto porcentual. Mismo periodo, INDEC, mismo periodo relevado. Una encuesta se da a conocer en diciembre, la otra ayer. ¿Cuál es la diferencia? Insisto, la población que se toma. Pero la diferencia no es menor. Porque una cosa es decir que la tasa de desempleo baja en Argentina y otra cosa es decir que se aceleró. Vamos a mostrar la que sigue.
Entonces, en una encuesta, vamos a ir por la positiva, los ocupados. En una encuesta nos da 18.300.000 ocupados. Y en la otra, solo 12.900.000 ocupados. Claro, para sacar las cifras de desocupados y de población económicamente activa, vos tenés que mirar esto. El que no está ocupado, ¿qué está haciendo? ¿Está buscando empleo? Bueno, sutiles diferencias de una mirada distinta. Ahora bien, ¿está mal? ¿Están haciendo trampa? No. Técnicamente lo que están haciendo es medir más cantidad de ciudades y medir más cantidad de población, con lo cual cualquiera puede inferir, bueno, Marcela, pero eso es más exacto. Sí, pero yo te voy a preguntar a vos, que seguramente algún pueblo conoces. ¿Vos conocés algún pueblo en donde haya desempleados? Los pueblos más chicos no tienen desempleados. ¿Por qué la medición de los 31 aglomerados? Porque son representativos, tienen más de 500.000 habitantes. Generalmente los pueblos chicos tienen ocupación, ya sea informal o no tienen ocupación. Y generalmente lo que pasa, que es lamentable, pero como las universidades no llegan a todos los lugares del país, los chicos cuando salen de la secundaria no pasan a ser desempleados, pasan a venirse a las grandes ciudades a estudiar. Y los grandes se quedan y se jubilan, entonces no es un desempleado, es un jubilado. Y eso pasa mucho en los pueblos, con lo cual no era caprichosa la medición de los 31 aglomerados. No medir cada punto del país es para que te dé una proyección real, lo que pasa en las ciudades que realmente aportan a la economía de nuestro país. Los pueblos más chicos, que son obviamente significativos y hay que mirarlos, tienden a esto que te estoy diciendo. Ahora déjame decirte que no es lo único. Vamos a la que sigue. No es la única situación que nos llama la atención, la cantidad de ocupados. ¿Por qué ahora se preocuparía la estadística por proyectar y mostrar la cantidad de ocupados? Porque también hay cambios o hay diferencias en los desocupados. Claro, en la estadística que se dio a conocer ayer, si vos mirás 2021 versus 2022, vos tenés que se achicó del 7 al 6,7% el desempleo. No es lo mismo con la medición, que toma menos cantidad de gente, que se dio a conocer en diciembre. Vamos rápido a las próximas porque quiero plantear algo y lo quiero discutir con la mesa. ¿Ves? Acá vos tenés en definitiva, una aceleración del desempleo. Acá se aceleró. Distinto a la medición de ayer. Vamos a la que sigue, porque la que sigue también tiene que ver con cómo está tu bolsillo y cómo estás viviendo. Y yo digo que esto no se puede tapar, por más de que vos busques o intenten de las estadísticas sumar más gente y ver si eso marca algo distinto. El ingreso de los argentinos. ¿Cuál es el verdadero ingreso? Claro, si yo me voy a la situación del argentino que tiene pleno empleo, va a ganar más que el que tiene menos, te tira para abajo. Miremos las diferencias juntos de ambas encuestas. A diciembre creíamos que el ingreso promedio del argentino era de 52.483 pesos. Pues bien, ayer el informe del INDEC, misma estadística pero medida distinta, más cantidad de gente relevada, mágicamente los argentinos pasamos a ganar en promedio un 53% más. Poneme la que sigue, un 53% más. Esto se dio a conocer ayer. ¿Dónde está? 80.435. ¿No era 52.000? No. Es 80.435. ¿Cuánto cambia, por medir a todas las ciudades? Lo dejo porque realmente no es lo mismo. Y no es lo mismo el esfuerzo que tiene que hacer una familia que tiene este ingreso promedio para alcanzar la canasta básica versus la que tenía la medición del 52.000, 53.000 pesos promedio. Son cosas que cambian porque, en definitiva, en la lucha de la paritaria, el ingreso promedio del argentino tenemos que saber de cuánto es. No sabemos ahora cuál de las dos estadísticas del INDEC tomar. Voy a abrir con ustedes y les voy a mostrar la última. Quiero que me den una opinión a mis compañeros, les pido. ¿Cuántas personas en situación de calle hay en Argentina? Estamos confundidos en cuántos desempleados hay. Ahora estamos confundidos. Tenemos confusión, no sabemos cuál es más exacto tomar, qué medición es más exacta, sobre cuántos son ocupados, también cuántos viven en la calle. Yo me pregunto, y esto le abro la mesa, algo huele mal en el INDEC, porque solo hay 2.900 indigentes en el país, solo 7 neuquinos viven en la calle. ¿Formosa no tiene personas durmiendo en la calle? ¿No hay indigentes en Río Negro? Son preguntas, Entiendo perfectamente que los datos preliminares del censo tienen cierta demora en ser computados y publicados. Pero un punto de diferencia en el nivel de desempleo
y cómo quieras mirar el resultado, o si realmente solamente en Argentina 2.900 personas viven en la calle, ojalá sea así, nos marca una diferencia. Por caso, la ciudad de Buenos Aires tiene ese número, contabilizado en su propia estadística, en la ciudad. Pero para el INDEC en el país está ese número. Abro el juego de la mesa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Hola. señorita? ¿Cómo va? Sí, es una situación que deja en duda algunas estadísticas y las dudas de siempre, básicamente, que a veces las estadísticas van atrás de determinadas realidades. Es verdad lo que vos planteabas, en los pueblos no hay desocupación, pero el marco general que se ve de la actividad económica y de la situación social quizás está un poco relegado respecto a la estadística. Y ahí me parece que hay que hacer otra mención que tiene que ver, por ejemplo, hoy se conocieron los datos de actividad económica y dieron negativos. Por eso a veces las estadísticas van atrás de algunas realidades. Habrá que ver cómo se estabiliza eso a lo largo del año. Sobre las personas en situación de calle se le preguntó, obviamente el INDEC informó que no se tomaron en cuenta, por ejemplo, para la medición, aquellos lugares que tienen menos de 25 personas durmiendo en la calle. Pero bueno, esas personas duermen en la calle. También es cierto que quedan dudas sobre si el relevamiento en determinados lugares, también en el conurbano bonaerense, quedó a cargo de las intendencias, es decir, si el municipio informó o si hubo una persona tratando de seguir el trazo de aquellos que no están todo el día en la calle. A ver, las personas en situación de calle no son personas sin movimiento que están viviendo fijos en un lugar, se mueven. Incluso algunos mueven y a la noche viven en lugares que les dan asilo. En refugio. ¿En esos refugios fueron contabilizados? ¿Fueron computados? Por otro lado, cuando vos vas al sur, y esto es una lógica, no es una regla, es tan hostil el clima que hace muy dificultoso que una persona pueda vivir en situación de calle, porque se mueren de frío, con lo cual el resguardo hace que siempre tengan a buscar un techo. Eso no significa que sean más ricos. Situaciones de la lógica Ahora, de las estadísticas. Mira, las ciencias sociales, todos los que hemos trabajado con la estadística cuantitativa y cualitativa, podés en realidad hacerle decir lo que quieras. Claro que sí. ¿Me entendés? Esta es la premisa. Todo depende de las responsabilidades políticas, científicas, etcétera, etcétera. Pero digo, lo del INDEC ya hemos vivido otra etapa y yo te puedo acomodar una estadística. Vamos a seguir con este análisis, pero les voy a hacer un punto acá porque está Marcelo Padovani en el centro neurálgico de lanzamiento número 3, creo ya, de Larreta como presidente. Lo estamos viendo y lo escuchamos. Exacto. Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acaba de terminar Larreta de hablar con algunos vecinos y ahora está exponiendo. Se ha reunido aquí con algunos vecinos. El 3 de febrero, ¿no? En un predio deportivo. Si te parece, lo escuchamos. Sí, sí. Ganas de salir adelante, eso está, lo ratifico en cada ciudad que visito. Es cierto que estamos pasando una situación de altísima angustia, resignación. Escuchábamos recién acá, se puede casi resignado. Sí, se puede. O sea, es el mensaje que tenemos que dar. Ahora, se puede porque está el talento, la fuerza. Lo que tenemos que hacer es terminar con las divisiones, ponernos a trabajar todos juntos y dejar que la gente trabaje, dejar que la gente emprenda, que produzca, que invierta en la Argentina. Sacar un Estado que hoy lo oprime, lo traba, lo complica, le cobra impuestos. Hay que dejar que explote todo el potencial. Tenemos la oportunidad. Y yo por eso es que quiero dar un paso más. Y quiero confirmarles, anunciarles que voy a ser candidato a presidente de la Argentina. Yo tengo el conocimiento, tengo la experiencia, son años de escuchar a la gente, años de buscar tender puentes, de transformar, años de impulsar cambios como hicimos en la ciudad de Buenos Aires. Yo no creo en las soluciones mágicas, no creo en los iluminados, no creo en el carisma, ya tuvimos mucho de eso y miren dónde estamos. Yo creo en juntarnos, en ayudar a juntarnos todos y llevar adelante una transformación en nuestro país. Y estoy para ofrecer 3 cosas. Primero,
mi trabajo y mi experiencia. Tengo una energía infinita, tengo una pasión, una convicción para transformar y para ponerle al país laburo, laburo y más laburo. Segundo, el equipo. Años llevo armando equipos, liderando, motivando. Es la única manera de trabajar en equipo. Y tercero, la fuerza. Vamos a tener que bancarnos palos en la rueda, gente defendiendo sus intereses, sus privilegios. No la vamos a bancar. Yo gobierno la ciudad con el kirchnerismo enfrente en el gobierno nacional y me la banco. Entonces trabajo. Trabajo, equipo y fuerza. Eso es lo que la Argentina necesita. Y con eso me planteo dos grandes objetivos. Primero, terminar con las divisiones que han generado los políticos en la Argentina. La grieta famosa que me preguntaban antes es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos. Ahora está claro, la historia es clarísima. Se puede llegar a ganar una elección con la grieta. Lo que no se puede es gobernar y mucho menos transformar. Es imposible en un clima de confrontación permanente. Si seguimos con los agravios, con los insultos, con el odio, no vamos ni para atrás ni para adelante. Tenemos que decidir, o terminamos con esas actitudes, o terminamos con las peleas, o la Argentina va a seguir dando vuelta en la frustración y en el fracaso. Yo no pretendo tener la razón, para nada. Yo lo que pretendo es ayudar acercando soluciones. Y las soluciones se generan hablando con gente que piensa diferente, buscando caminos en común. Así se trabaja. Y segundo, estoy para impulsar una profunda transformación en nuestro país, para volver a que la Argentina progrese, al bienestar, a la alegría. Podemos hacerlo. Podemos lograr una Argentina que crezca de manera sostenida por muchos años. Para eso vamos a impulsar una profunda transformación productiva. Vamos a duplicar las exportaciones en 6 años. Hoy las condiciones del mundo dan para eso. Vamos a promover los motores del crecimiento. Los mencioné en la reunión anterior. Los minerales, incluyendo el litio, la energía, sobre todo en el sur del país, los alimentos del todo el complejo agroexportador, las manufacturas, el turismo y las industrias basadas en el conocimiento. Ahora, para que estas industrias progresen, necesitamos sacarle el peso muerto de un Estado bobo. Necesitamos estabilizar, dar una perspectiva, reglas de juego claras en el tiempo. Necesitamos reducir la carga, el peso, el costo que tiene el Estado. ¿Ustedes se imaginan lo que sería la Argentina, sobre todo lo que sería para las economías regionales, para las pymes? ¿Se imaginan para los emprendedores, para las industrias? Si logramos un país con un Estado más eficiente y con estabilidad macro, millones de empleos se generarían, millones de trabajos, que es lo que necesitamos. Ahora, ese crecimiento solo lo vamos a poder mantener si transformamos a fondo la educación, si cambiamos la forma de educar a nuestros hijos, darle a nuestros niños futuro, darles la libertad de elegir, que puedan elegir su camino con igualdad de oportunidades. Ahora, para eso, primero, 190 días de clase. Solo se cumplió en Capital y en Neuquén el año pasado. Para eso necesitamos garantizar los conocimientos mínimos. No puede ser que hoy haya chicos de 3º o 4º grado que tienen falencias para leer, para escribir, para hacer cuentas de matemática básica. Tenemos que tener un plan de igualación de lo que se llama saberes mínimos. La tecnología, hoy la tecnología es la alfabetización. No puede haber escuelas que no están conectadas a Internet. No puede haber chicos que terminen la secundaria sin tener conocimientos avanzados de tecnología. Y también, como decía en la última pregunta, acercarlos al mundo del trabajo, con escuelas técnicas,
y con las prácticas profesionales en lugares de trabajo, como hicimos en la capital. Y todo esto, la columna vertebral son los docentes, los maestros. Hay que jerarquizarlos, hay que pagarles mejor, hay que capacitarlos y promoverlos en base al mérito. Y por supuesto, la evaluación para todos, en todo el país, publicando los resultados. Lo que no se mide no mejora. Y por supuesto también, lo preguntaron mucho acá, la seguridad. No podemos vivir más entre rejas, teniendo que juntarse un grupo de gente para ir de un lado al otro porque la gente tiene miedo. Pánico cuando nuestros hijos salen a la noche, uno no se duerme hasta que no vuelvan. No hay país. Eso afecta a nuestras vidas, afecta a la salud, nos paraliza. Por eso vamos a dar una lucha a muerte contra el crimen, contra las mafias y contra el narco. Vamos a llevar las Fuerzas Armadas a las fronteras, con eso liberamos a los gendarmes para que puedan enfocarse en las zonas calientes del narco, por ejemplo, en Rosario y alrededores. Vamos a crear, tomando los mejores hombres y mujeres de las fuerzas, un grupo de élite que sería una suerte de FBI argentino. Y vamos a darles todo el equipamiento, toda la tecnología, las cámaras, el mapa del delito, todo. Primero, porque tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Y segundo, porque necesitan tener las mejores herramientas para combatir el crimen en todo el país. Si ellos se juegan la vida por nosotros, tenemos que estar a la altura de ese compromiso. Yo estoy convencido que podemos seguir adelante. Como dije, el talento, el empuje, la fuerza de nuestra gente. Ahora necesitamos terminar con las divisiones, con la grieta. Y les voy a pedir dos cosas bastante concretas. Primero, recordemos las últimas campañas políticas de muchos años, donde siempre la campaña se plantea los malos contra los buenos. Según a quién le pregunte, ¿estos son los buenos o estos son los malos? Y si ganan los malos, el país se acabó, se terminó y colapsó. Ahora, miramos la historia. Ganaron unos, ganaron los otros y cada día estamos peor. O sea, por ese camino no va a funcionar. Tenemos que unirnos para dar la pelea a los verdaderos enemigos, que no son los otros políticos. Los enemigos son la inflación, son la inseguridad, la grieta. Esos son los enemigos con los que hay que pelearse. Y también les pido que este fin de semana inviten a su casa a esos amigos que uno dejó de verlos porque pensaban diferente. Todos tenemos alguno. ¿No? Se ríe alguien por acá, ¿no? Armemos también alguna reunión familiar con la consigna de que no puede haber discusiones. A ver cómo funciona. Y también les pido que terminemos con la agresión y con el odio en las redes sociales. Recuperemos la paz. Sin paz no hay futuro. Ustedes son los motores, son los protagonistas del cambio, de la transformación que tenemos que llevar adelante en la Argentina. Ustedes son, ustedes. Cada uno de ustedes. Hay que hacerse cargo, hacerse cargo. Ahora, tenemos que estar convencidos que no es de a uno solo no puede. Tenemos que hacerlo juntos, dejando de lado las divisiones y promoviendo una Argentina productiva. Tenemos que ir camino a las elecciones con la convicción de que sea mucho más importante lo que nos une que lo que nos divide. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Seamos la generación del 23, que es la que da vuelta a la página de la historia. Seamos todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ahí. ¿Tenemos alguna pregunta de la prensa? Vení. Sí, ¿cómo estás? Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Alan Zurita de Radio Mitre. Hola, Alan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien. Le hago dos consultas. La primera tiene que ver con este tema de la grieta, que dice que hay una posibilidad de cerrarla, de dialogar, que no quiere decir llegar a un acuerdo, pero por lo menos que exista el diálogo. ¿Hay posibilidad de cerrar esta grieta, pero con qué tipo de peronismo?
como está dividido en el día de hoy. ¿Con el kirchnerismo es posible cerrar la grieta? ¿Es una utopía? Y la segunda consulta, me imagino, o por lo menos pienso que quizás ya hay nombres que están dando vueltas en el equipo de trabajo en caso de que usted sea elegido presidente. Y hay un punto sensible que es la inflación, con lo cual uno quizá tiene más expectativa en el nombre del posible ministro de Economía que va a acompañarlo en su gabinete. ¿Ese nombre ya está definido? Gracias. Primero, yo estoy convencido que por más que puede sonar una utopía, y si uno mira la historia de la Argentina de las últimas décadas, tenés razón en sentir que puede ser utópico, estoy convencido de que podemos ir por la utopía de cerrar la grieta. Es una actitud, es una decisión donde quien gobierna tiene un rol de liderazgo en la Argentina. Entonces, si realmente uno que gobierna está convencido que se puede ir por la utopía, como decís vos, de terminar con la grieta, yo no tengo ninguna duda que se puede. Hay que predicar con el ejemplo. A mí jamás me vas a encontrar en agravios, a insultos, peleas. Una cosa, como dije antes, es diferencia de opiniones, diferencia de visiones. Hay que dar la discusión, por supuesto, es una genuina discusión democrática, pero no transformar esto en una pelea vida o muerte, donde el que piensa diferente o el adversario electoral pasa a ser un enemigo. No, con eso tenemos que terminar. Vos me preguntás con quién, bueno, hay que ver qué actitud va tomando cada uno de los otros sectores políticos. Yo puedo garantizar lo que hago yo, y yo funciono así en la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires tenemos una convivencia democrática con distintos sectores, tenemos un espacio político nosotros muy amplio que gobierna la ciudad y que ha logrado la profunda transformación que todo el mundo ve en Buenos Aires. O sea, no es que yo lo proclamo, que lo digo si soy... No, yo en mi función actual, como decía antes, tengo que predicar con los hechos más que con los dichos. Y respecto al equipo, tenemos mucha gente hoy ya trabajando. Vos mencionaste la inflación, en la economía, en la educación, en la seguridad, gente a nivel nacional, gente a nivel de la provincia, en los equipos que coordina Diego Valenzuela. Ahora, de ahí a ponerle nombre a los ministros es muy apresurado, pero estamos trabajando con un nivel de seriedad, de rigurosidad. Como dije antes, hay que laburar, hay que estudiar los temas, hay que ver qué hicieron en otros países, hay que hacerlo en serio. No caigamos más en recetas mágicas, en líderes mesiánicos que te vienen con la solución fácil. No es fácil, no es fácil. Hay que laburar, hay que estudiar, hay que profundizar los temas. Ahora, no tengo ninguna duda que se puede. Buenas tardes, Horacio. Gabriel Gamarra, de la Televisión Pública. Hola, Gabriel, ¿qué tal? No se sabe todavía si el expresidente Mauricio Macri va a competir o no en las internas. En el caso de que llegue a decidir que sí, que compite, ¿te bajás o estarías luchando en una interna junto al expresidente? Y la segunda es, ¿en qué te diferenciarías con respecto al expresidente Mauricio Macri en su gobierno? ¿Qué harías diferente? ¿Qué cambiarías? Gracias. Mira, primero, yo ya lo dije muchas veces, mi decisión de ser candidato no depende de las decisiones de ningún otro. Así haya uno más, 2, 5, los que haya en la PASO, sea Mauricio Macri, sea, no sé, Gerardo Morales, Mannes, Bullrich, Vidal, Carrió misma. Digo, no, eso no cambia mi decisión. Mi decisión es una convicción personal, primero. Segundo, yo no me defino por la comparación. Yo antes creo que fui bastante claro en lo que yo puedo aportar mi trabajo, mi experiencia, tengo una energía enorme para impulsar el cambio. He construido equipos, armado, liderado equipos, tengo la fuerza para dar las peleas que haya que dar. Eso soy yo. No me defino por comparación con otros. Después la comparación la hará cada uno. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo le va? Nicolás Munafó de C5N. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Retomo la pregunta del colega de hoy, la primera, en cuanto a la grieta, la no grieta, y si efectivamente usted se sentaría con el kirchnerismo. Meses atrás usted dijo que ese 30% creo que dijo que usted no hablaría por distintas cuestiones, si efectivamente ahora y concretamente se contaría con el kirchnerismo. Y por otro lado, con esta cuestión de las campañas, si usted evalúa con el correr de los meses tomarse licencia en la jefatura de gabinete, de la ciudad para volcarse de lleno a la campaña presidencial. Gracias. Mira, yo lo que dije del kirchnerismo fue muy claro y lo ratifico. Yo no veo posibilidad de ponerme de acuerdo. No veo posibilidad de acordar, cuando nosotros creemos que la seguridad es prioridad, con un gobierno que liberó los presos. No veo posibilidad de ponerme de acuerdo cuando para mí la educación es lo número uno, con un gobierno que cerró las escuelas. No veo posibilidad de acuerdo cuando para mí la apertura al mundo, la inserción, vender nuestros productos hoy es prioridad número uno, con un gobierno que solo es socio y amigo de Venezuela y Cuba. No veo posibilidad de ponerme de acuerdo. Respecto de la
De la otra pregunta, la otra El tema mitad. si se va a tomar licencia como jefe de gobierno porteño con el correr de los meses o si lo tiene pensado y meterse de lleno en la campaña. Mira, la campaña formalmente son los últimos meses. Yo estoy trabajando, no sé, 14 horas por día en la Ciudad de Buenos Aires, como vengo haciendo hace muchos años. Estoy recorriendo el país, básicamente los fines de semana, como hice el último fin de semana, y así voy recorriendo. Después veremos cuando empieza formalmente la campaña, pero hoy estoy trabajando a pleno en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una ciudad con desafíos muy grandes, estamos orgullosísimos de lo que hicimos, pero con muchas transformaciones en marcha. Hola, buenas tardes, Javier Lozano de Todo Hola Noticias. Javier, ¿cómo estás? Usted está haciendo punta en lo que es su intención para llegar a octubre siendo candidato a presidente de Juntos por el Cambio, pero primero va a tener que superar la primaria con varios candidatos que están sonando, entre otros la presidenta de su partido, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal. No se sabe bien aún la decisión de Mauricio Macri, el expresidente, pero más de una vez hemos escuchado que quizás usted se inclinaba, si supera la primaria, a tener una fórmula a la presidencia compartida con otro dirigente de Juntos por el Cambio de otro partido. Se está mencionando la posibilidad de, justamente, quien hoy es candidato radical, el gobernador Gerardo Morales, que comparta la fórmula con usted. ¿Es posible esto y alguna negociación en ese sentido? Mirá, las posibilidades de la famosa fórmula mixta o por partido están abiertas. Eso lo veremos más cerca del cierre de las listas. Por respeto a Morales o cualquiera en su caso, yo no voy a hablar de candidato a vice de alguien que hoy está como precandidato a presidente. Pero ya te digo, las posibilidades respecto de que sea mixta o no están abiertas. Sí, ¿cómo andan? Emiliano Russo de Diario El Día. Hola, Primero Emiliano. le quería preguntar si tuvo contacto telefónico o personal, no sé, con Mauricio Macri desde que confirmó su precandidatura a la presidencia. Y después, ¿cómo tomó el hilo de tweets de Patricia Bullrich, que salió a rechazar esta postura dialoguista y este llamado a terminar con la grieta, diciendo que no se podía dialogar con dirigentes como Cristina, Aníbal Fernández, pero también con Sergio Massa? Primero, con Mauricio Macri hablo asiduamente. Hablé la última vez anoche, ayer a la tardecita. Con lo cual, pero digo, no tiene nada de excepcional y no es que lo llamé por la candidatura ni no. Digo, hace 22 años que trabajo con él, con lo cual es natural que hablemos y lo hacemos con bastante frecuencia. Yo estoy convencido de que hay que terminar con la grieta, más allá de lo que piensen otros. No es cuestión de entrar en polémica, creo que fui claro y contundente respecto a que si no terminamos con las divisiones en la Argentina, si no terminamos con las peleas, no vamos a salir del pozo, no vamos a salir adelante. Estoy convencido, lo ratifico, así opine lo que opine cualquier otro. Buenas tardes, jefe de gobierno. Acá Gonzalo Prado, Letra P. Mencionaba recién que no había Hola, lugar Gonzalo. para, digamos, llegar a acuerdos con gente que propinan la grieta, digamos. ¿Esto quiere decir que usted tiene pensado ir con listas propias en distintos distritos? Porque dentro de su partido y su coalición hay intendentes, referentes provinciales, legisladores que fomentan esa grieta. La gran mayoría de los dirigentes de Juntos para el Cambio no están en eso. Yo hablo, camino, recorro, gente como Diego Valenzuela, que siempre hace culto del diálogo en su municipio, lo mismo que Diego. La gran mayoría de los dirigentes de Juntos para el Cambio coinciden con esto, coinciden con que no da para más, no da para más. Está agotado el modelo de la grieta, está agotado el modelo de la pelea. Repito lo que dije antes, si hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. No sigamos tropezando con la misma piedra, no va más. Buenas tardes, Alejandro Cancelare. Hola, Alejandro. El único que sabe de fútbol es Diego Santilli, los No. dos son hijos nuestros. Dicho esto hoy Mauricio Macri lo felicitó por el lanzamiento de su precandidatura a presidente. ¿Usted no cree que Mauricio Macri tiene que ponerle más onda a la unidad de la oposición de lo que está haciendo? Mirá, Mauricio Macri es uno de los responsables, como miembro de la mesa de Juntos por el Cambio, de que es la primera vez, desde la vuelta a la democracia, que con el peronismo, ahora llamado o transformado en kirchnerismo, en el gobierno la oposición se mantuvo unida. Es un mérito enorme. Nos mantuvimos unidos, llegamos a la elección unidos. Gracias a esa unidad es que el gobierno hoy no está pudiendo llevarse puesta a la Corte, como quiere hacer. Gracias a esa unidad no pudieron cambiar la composición de la Corte, que querían llevarla a 25 miembros para tomar control. Y Mauricio Macri es uno de los dirigentes que es parte de eso. Con lo cual yo digo por el contrario, al revés. Está trabajando en ese sentido, estamos trabajando todos los de la mesa de Juntos por el Cambio alineados.
Hola Horacio, Patrick Gillespie de la agencia Bloomberg. Hola Patrick. Buenas. Quisiera preguntar si hay un presidente argentino, presidente actual o presidente de otro país que admiras, que quisieras seguir en ese modelo de ese presidente. Y también mencionaste el plan económico de Israel en los 80. Si ese es un plan que podrías imaginar como un plan que Argentina podría seguir si usted sos presidente. No hablé en términos del plan, pero sí del desafío y de que se puede. Israel tenía características diferentes. Yo fui a Israel a estudiarlo. Como te decía antes, hay que estudiar, hay que profundizar. Justamente busqué en el mundo qué países habían vencido la inflación y el caso de Israel, me fui y lo estudié, hablé con varios economistas, incluso uno de ellos argentino que trabajó en el plan de Israel. Pero eso no quiere decir que haya que tomar ese modelo. Lo que sí es un ejemplo de que se puede, el caso de Israel. Buenas tardes, Horacio, Diego, Ariel de ¿Qué pasa web? Dos preguntas. Una para Horacio, si cree que este mensaje antigrieta le sirve para la primera instancia eleccionaria que es las PASO en la interna. Y una pregunta para Diego, que fue uno de los pocos intendentes del conurbano que tomaron posición por sobre la lista de Horacio en la interna. Digo, ¿por qué hizo esa opción? Sí. Bueno, como dijo... Hola, ahí va. Como dijo Horacio antes, cuando uno toma una posición no es en detrimento o en contra de otros. Es por una convicción, es por una afinidad. Vos sabés que yo fui periodista 20 años, historiador, y en tanto periodista compartí situaciones como ustedes. Con Horacio lo empecé a ver laburar y después cuando me volqué a lo público conocí de lleno la vocación que él tiene, las horas que le mete, lo temprano que se levanta, cómo arma equipos, cómo planifica y la decisión también, ese equilibrio que creo que necesitamos para lo que viene en la Argentina entre firmeza y diálogo. No todo de un lado o todo del otro, porque si no ahí se desbalancea la cosa. Así que esto es lo que a mí me lleva, el hecho de conocerlo, de haber trabajado en la ciudad un tiempo antes de ser intendente y ver un método que funciona, que hace que las cosas sucedan. Porque al final del día lo que necesitan nuestros vecinos de todo el país es soluciones. Es un gobierno práctico que resuelva los problemas, ¿no? Y por supuesto que defienda ciertos valores, ¿no? Y creo que en eso lo veo a él y como miembro de Juntos por el Cambio me siento orgulloso también de que se haya ampliado, se haya horizontalizado. Hoy no hay un líder único, hoy hay un pluralismo. Y eso es bueno y de última, en tanto aspiraciones electorales, se dirime como corresponde, sanamente, en una PASO, que es lo que va a venir este año. Esa es mi respuesta y el por qué estoy acá y que no es en contra de nadie, sino a favor de lo que creo que puede ser muy bueno para los argentinos. Mira, mi visión de que la única manera de salir adelante es superar las divisiones, superar las peleas, es una convicción. No tengo ninguna duda que ese es el camino. No me pongo a preguntar si me conviene, no me conviene, un voto más, un voto menos, para nada. Esa es mi convicción, eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo hace mucho tiempo y además tengo la coherencia de venir diciéndolo ya hace años. Estoy más convencido que nunca. Cada día pasa, estamos peor, estoy más convencido que ese es el camino. No me pongo a fijar si me votará uno más, uno menos. Gracias. Bueno, gracias y buenas tardes. Gracias. Muy bien. Lo estábamos escuchando al candidato a presidente, ya podemos decirlo oficialmente. Sí, precandidato. Precandidato, bueno, él dice, voy a ser candidato, por supuesto, después tiene que pasar la interna. Ahora, es la tercera vez, ¿no? Que tenemos. Sí, se lanzó ayer a la noche, hoy al mediodía lo confirmó en un mensaje de redes sociales y ahora en este acto público con presencia de los medios donde dice explícitamente que va a ser candidato a presidente o precandidato a presidente compitiendo contra el que sea dentro de Juntos por el Cambio. Viste que se diluyó, dijo contra Carrió, contra Macri, contra Bullrich, contra cualquiera, planteó Larreta. Y ¿sabés qué? Muy con tono antigrieta, lo cual recién hablábamos fuera del aire, es una apuesta interesante, ¿no? Juntos por el Cambio tiene quizás en un abanico de posibilidades personas como Bullrich que banderan más la grieta o se quieren diferenciar incluso de la anterior gestión de Juntos por el Cambio. Ahora, me hablaba del carisma. Me resonó el tema de que fuimos gobernados con carisma. Sí, la frase concreta es, que la dijo también en el spot, habló, por un lado, de que lo que le van a resolver el problema no son los dirigentes con carisma, me parece que hace referencia a Cristina Kirchner más que nada,
y habla de los iluminados. Y ahí me parece que le habla un círculo vinculado a Mauricio Macri, que creen que tienen todas las soluciones para el país. Todo el mensaje de Larreta me parece que apunta a dos puntas. Por un lado al kirchnerismo y por otro lado al macrismo duro, porque dice los que hacen negocio con la grieta. ¿Y quiénes hacen negocio con la grieta? Bueno, obviamente el kirchnerismo lo hace, pero obviamente también el macrismo y Mauricio Macri lo hace. Por eso te dice, o terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Otra vez, la grieta es Macri. Ojo con este mensaje. Por eso es un mensaje a dos puntas. Marce, a mí me parece, te lo analizo desde yo te diría, si no estuviera involucrado, yo no fuera argentino y fuera un consultor que llego, como lo he hecho en algunos otros países, llegás y ves este discurso y lo analizás, decís, es una apuesta bastante interesante desde el punto de vista estratégico dentro de la campaña, porque trata de cambiar el plano de discusión. En el otro plano, Bullrich, Patricia y Macri eran los fuertes, porque eran los halcones contra las palomas. Y si vos te pones a pensar que una campaña es competencia, triunfo, los halcones son más hábiles para ganar que las palomas, que da la sensación que la paloma, cuando uno califica de paloma es en detrimento, es algo débil. Los halcones son más fuertes. Cuando vos cambiás el plano y decís, no, lo que está diciendo Larreta, no soy una paloma, yo quiero la reconciliación, los valores de la paloma pasan a ser lo de arriba y el halcón queda desubicado ahí. Ahora, hay que ver si los argentinos... Hay que ver si los argentinos cambian de plano. Si cambian de plano, esto es una gran apuesta de Larreta. Si no, es ayer, hoy lo analizábamos el video, pero estábamos muy pendientes de ver cómo era. Ese lanzamiento que hizo en redes sociales marca una imagen que es muy simbólica. En un momento cuando él lanza su candidatura, empieza a caminar, y se separan detrás de él, lo estamos viendo en pantalla. Mirá, ahí tenés dos caminos. Sí. Pero además el lugar que eligió para este lanzamiento, esto es Santa Cruz. ¿Saben cuántas veces fue en campaña Mauricio Macri en 2015 a Santa Cruz? 0. 0. No pisó Santa Cruz, no pisó Macri la provincia de Cristina Kirchner. ¿Sabés cuántas veces fue como presidente? Una. En 2019 pasaron 3 años de mandato. Larreta elige para lanzarse el lugar al que Macri le esquivó. Esto es una señal simbólica muy fuerte. Sumado a la foto en el momento en el que él estaba confirmando que iba a presentarse como precandidato a presidente, en el mismo momento que lo estaba haciendo Larreta, Macri se sacó o se difundieron fotos junto a Vidal. Y el metamensaje de la foto es que detrás de escena aparece un Vidal presidenta. O sea, hay una candidatura implícita en esa foto apoyada por Macri. Igual Macri habló hoy. Sí, Macri apoyó. Le dio su bendición a la candidatura de Larreta, pero dijo, bienvenido, vayan a competir. A mí me gusta la competencia. Bienvenida a la competencia. A mí me gusta la competencia. En el deporte, en la política, en las empresas, en todo. Le dio su aval a la competencia, no a la candidatura. Claro, no la rechazó, sería. Claro. Pero bueno, podría haber sido peor. Podría haber sido un ninguneo, ¿no? Mirá la cara, me asusta a mí la cara de Campolongo, perdón. Les hago una pregunta. Vamos a hablar también del oficialismo, Campo, porque el Frente de Todos arde, cruje. Senadores hoy se vio. Y si lo tenemos, lo vamos buscando, Romy. Pero quiero preguntarte, Campo, si vos sentís que la gente está en estas discusiones hoy. La discusión de candidatura. A ver, no quiero sonar como escéptico, al contrario, quiero sonar como esperanzado por lo menos de un tiempo mejor para vivir. Pero algunas campañas electorales he vivido a lo largo del tiempo. La verdad que me es muy difícil descubrir, hallar algo. Sí, comparto con que es una apuesta y tiene relación también con esa división de quién es más duro, halcón o paloma. Hace una apuesta que hay que ver qué demanda, porque nosotros podemos pensar una cosa, hay distintos grupos que piensan un montón de cuestiones. Yo siempre cito el caso de la campaña de la Rúa. Se estaba pidiendo yo te diría, un contraste absoluto en términos generales con lo que había sido el menemismo, la fiesta menemista, la fiesta se terminó, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que duró muy poco la esperanza esa. La demanda, la interpelación esa, porque bueno, hay que después tener uña de guitarrero para hacerlo. Seguro. Por lo pronto, este es el cuadro que tenemos de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasó
voy preguntando, con las posibles candidaturas de, por ejemplo, Carrió. Carrió ya dijo que va a ser candidata y que va a ser candidata que se va a lanzar formalmente en mayo. Siempre Carrió hace algo después de Semana Santa. Hay que ver cuándo cae este año Semana Santa. Pero en general Carrió se toma esta Semana Santa como un tiempo de reflexión y ahí sale con lanzamientos. La candidatura de Carrió, bendecida por Horacio Rodríguez Larreta, parecería ser lo que en política se llama candidatura espejo, que es decir, poner un candidato parecido al otro que puede ser tu competidor para sacarle votos. Y Carrió, con su discurso de honestidad, etcétera, le puede llegar a sacar algunos votos a Patricia Bullrich. Les voy a dejar una pregunta planteada porque sé que todos ustedes leen mucho las encuestas. Le digo a mis compañeros, yo también las he mirado, porque estamos hablando de la precandidatura a presidencia de Larreta. ¿Y la gobernación de Buenos Aires? Me parece que viene complicada la gobernación de Buenos Aires para Juntos por el Cambio. Les dejo esa pregunta. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Poniendo en valor ese trabajo. Para eso, la verdad es que de algún modo o de otro todos nos preparamos, porque todos sabemos lo que es en la cotidianidad mantener nuestras casas en orden, mantener nuestras casas limpias, cuidar a nuestros hijos, llevarlos al colegio, cuidar a nuestros enfermos. Pero muchas veces recurrimos a la ayuda de otro o de otra para poder hacer eso. Y eso es un trabajo. Y eso merece tener los derechos que tiene cualquier trabajador en la Argentina. Y cuando uno habla de estas cosas, uno está hablando también de un proceso cultural que va avanzando, que va creciendo, que va cambiando. Gracias a Dios que así ocurre. Por suerte, así ocurre. Porque es para mejor. Es un proceso cultural que pone las cosas en su lugar. Hace que quien trabaja en estos quehaceres sea tratado o tratada como un trabajador o una trabajadora. Y eso está muy bien. Me agarraron justo. Tenía que enfocarte a vos. No, estaba mirando porque volvió Alberto. Volvió Alberto Fernández, decían llegó que tardecito clima, hoy a la llega casa. a la Antártida. Te cuento un detalle, llegó tardecito a la Casa Rosada, se ve que estaba un poco cansado y presentó este programa de trabajadoras registradas para fortalecer lo que es el empleo registrado en sectores del empleo doméstico, las empleadas de casas particulares, pero el dato político también. Al lado de él estaba, de un lado, Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, y del otro, Ayelén Massina, que es la ministra de Género, pero que responde al gobernador Alberto Rodríguez Sá, que ayer su senadora dejó el bloque del Frente de Todos. Una de cal y una de arena para Alberto Fernández. Arrancamos el programa hablando de tu bolsillo y de las situaciones en donde a veces como consumidor tenés que exigir, pero donde a veces no tenés alternativa y tus reclamos no están siempre en un lugar donde sea fructífero hacerlo. Nosotros decíamos más temprano, por ejemplo, en el caso de las góndolas y los precios justos, los programas en general de control de precios que muchas veces se pactan, en teoría se pactan, pero no se encuentran en la góndola. Lo mostrábamos al comienzo del programa. Está con nosotros José Luis Ramón, que es diputado provincial, un mendocino que viene a visitarnos hoy. Tenemos dos mendocinos, porque tenemos a Luis y te tenemos a vos. Y los dueños de la empresa. Bueno, claro, sí, claro. Los tenemos en el tercer piso. Bueno, diputado que acaba de presentar un proyecto de ley que se presentó como el Código para los Consumidores. ¿De qué se trata esto? Lo presentamos en el año 2021, siendo diputado de la Nación en la Cámara de Diputados. Y hoy, fruto de un acuerdo a partir de un impulso que nos diera el ministro de Economía, Sergio Massa, tomamos la decisión de ingresarlo por el Senado a través de la senadora Anabel Fernández Agasti, que va a permitir que se produzca una discusión verdadera sobre el derecho que tenemos los usuarios y consumidores en un sistema de mercado en donde vemos las tremendas desigualdades que existen entre aquellos que generan la venta de productos en una relación de consumo en donde el desequilibrio es enorme. Ahora, José... Perdóname. Sí. Y no solamente de productos, sino de los servicios públicos. Es decir, lo que plantea este código es un cambio de paradigma. Yo creo que en algún momento te lo decía. Sí. Así como después de la revolución industrial, los trabajadores muy sometidos empezaron a considerarse como la clase trabajadora,
Hoy, en un sistema de consumo, de libre mercado, en donde las reglas del mercado tienen sus propias reglas, creo que ha llegado el momento de comenzar a hablar de la clase consumidora. Creo que es fuerte el cambio. Está bueno. Y, José Luis, y yo te pregunto, ¿cómo hacemos con los lugares en donde la gente no tiene alternativa? Pero yo pienso siempre que uno defiende el bolsillo, con lo cual si ves alternativas y algo lo ves demasiado caro, no lo compras. Vas a algo que te parezca razonable pagar. Claro. O si es caro, te tiene que parecer razonable. La percepción del lujo, la percepción de ese gasto. Pero hay lugares en la góndola donde no hay alternativas. No. Y no, porque la posición dominante que tiene un sistema del mercado es tan grande que es muy difícil desde las direcciones que defienden a los consumidores y sobre todo desde las pocas herramientas que tienen los consumidores. Hoy no hay manera de poder perseguir que los empresarios que tienen un acuerdo, porque vos pensás que con esto de los precios justos, previamente hay un acuerdo que está firmado. Y en ese acuerdo ellos tienen la posibilidad de poder importar con el dólar oficial todos los insumos que sean necesarios para esos productos. Parte o contraparte de ese acuerdo es tener el stock suficiente de esos productos en la góndola y no están. Entonces, bueno, pero sería otro punto. Acá lo importante de este código es que prevé, te doy algunos ejemplos concretos, tiene 634 artículos. Sí, es largo, es largo. Alguien me dijo que habías leído varios de ellos. No, y aparte, ¿sabés qué me interesaba? Porque venimos siguiendo cuáles son los principales reclamos de la gente. Yo me intuyo que cuando vos te tomaste todo el detalle de escribir este proyecto, que lo presentaste recién, venís de ahí, ¿no? Vengo de ahí. Primero empezaste por cuáles son las quejas. Claro. ¿Y cómo son esas quejas? Las principales quejas son considerar al consumidor como parte de alguien que ya accedió a la posibilidad de comprar y vender. Viste que por ahí uno dice, bueno, ¿cuáles son los problemas de los consumidores? Cuando compra un aire acondicionado, la vestimenta, ¿dónde va a reclamar? Este código tiene una concepción mucho más amplia porque no está solamente centrado en el consumidor con reglas de mercado. Por ejemplo, los servicios públicos también son parte de las relaciones de consumo. Y fíjate vos que en los últimos años se viene, sobre todo en una época en donde, voy a hablar claro, entre 2015 y 2019, todos los servicios públicos empezaron a considerarse fuertemente como un bien de mercado, en donde el Estado, en vez de proteger el interés económico de los usuarios de electricidad, de gas y de los servicios públicos, se protegía que tuvieran rentabilidad, que las inversiones estuvieran hechas, pero no se protegía el derecho que tiene el consumidor de acceso a un servicio público. Cuando vos lo aumentás descaradamente, como lo fue en esa época, de esos servicios públicos se cayeron muchísimos. Entonces, cuando se ve el derecho de los consumidores, no solamente lo tenés que ver desde el consumidor que accedió, sino de todo ciudadano que tiene derecho a tener acceso a los servicios públicos de luz, de gas. Diputado, me gustaría hacerle esta pregunta. Claro. Las organizaciones de protección de consumidores, está bien, lo habrá modernizado con 600 artículos, pero ya tienen una larga historia en nuestro país. Y esa larga historia viene de la incompetencia en la resolución del problema, conciliaciones, no respuestas. Es decir, esto es lo que yo observo de la vida cotidiana. Sí, sí. ¿Qué cambio cualitativo va a poner esto? Tremendo. En primer lugar, existe en la comercialización de productos y de servicios empresarios que los proveen haciendo grandes estafas masivas de consumo. Y prevé todo un sistema punitivo para esos empresarios que, escondidos detrás de una sociedad anónima, generan los delitos masivos de consumo. No es un tema menor. Cuando hablamos de telefonía y aparece más cara la factura que la del mes pasado, pero no para mí solo, sino para el millón de usuarios de esos señores que administran detrás de una sociedad anónima un negocio fenomenal prestando un servicio público. Eso está previsto en este código. Las acciones colectivas. ¿Qué son las acciones colectivas? Es la posibilidad que tiene un usuario o una asociación de consumidores de representar a todo el colectivo de personas que están siendo afectados, por ejemplo, por el proveedor de gas que cobra una factura que le estima el consumo y no se lo mide, haciéndole trampas, o, por ejemplo, una entidad financiera que ha generado sobreendeudamiento de muchas familias aplicando intereses, costos de una tarjeta de crédito, pero que una persona ir a contratar un abogado para poder hacer un juicio contra una entidad financiera es pelear David contra Goliat, que tiene todos los mega estudios de abogado que es capaz de
de sortear el problema. Por eso, estamos indefensos muchas veces. Hoy. Pero cuando tenés acciones colectivas como las que regula este código, eso va a permitir que la justicia no tenga que interpretar las cuestiones del consumidor o del proveedor, sino que es una acción colectiva en representación de todos los usuarios. Te quiero hacer una última pregunta, es interesante, y después me gustaría que vuelvas así abordamos cómo se aplica. Bien. La instrumentación es muy importante en Argentina, porque hemos visto leyes que tienden a la defensa del consumidor y después se diluyen. Pero te quiero preguntar por el veraz. Fuertísimo. Tema que, viste, parece tabú. ¿Sí? La verdad que mucha gente queda fuera, por ejemplo, del sistema de créditos o de un trabajo por estar dentro del veraz. Quiero preguntarte si sobre eso también se puede trabajar. Protección de los datos personales. Esa empresa, que es una sociedad anónima, tiene señores que están provocando abuso en la manera que publican los datos de las personas que han tenido un problema con una entidad financiera, que están teniendo. ¿Por qué? Porque hay un sistema de protección de datos personales que dice que después de pasado cierto tiempo, esa empresa veraz tiene que borrar todos esos antecedentes de la persona y no lo hacen. Es una empresa privada, aparte. Yo insto a todos aquellos usuarios del sistema financiero que estén ingresados en esa empresa que se llama Veraz, que no permite otros créditos. No duden en hacerle un juicio, porque esa empresa le está haciendo trampa. Bueno, también, claro. ¿no? Por eso es que por eso este te código, preguntaba si con el código aplica también. este código prevé que se puede hacer una acción colectiva en contra de esa empresa que produce un abuso masivo, poniendo en exposición, como si fueran deudores crónicos, a personas que ya cumplieron con sus obligaciones. Y son muchos. ¿Cuántos mueren y siguen en el veraz? Te lo digo por mi experiencia. Totalmente, muchos nos ha pasado. De mi estudio jurídico durante muchos años, todos los meses hay un número importante de personas que van a consultarte sobre eso. Bueno, este código prevé una herramienta para que esas cosas dejen de suceder. Enhorabuena, José Luis. Te invitamos la próxima si hablamos de la instrumentación y a ver cómo sigue, ¿no? El recuento, si cambia algo. Me encantaría y va a ser un gusto. Muchas gracias por participar en Para Que Sepas. Bueno, hacemos un giro temático y vamos a hablar nuevamente de la política, porque ayer te contábamos sobre la fractura de un grupo de senadores que abandona, en teoría, el lugar que tenía de alianza con el Frente de Todos. Pero resulta difícil a veces, si vos no tenés idea de quién responde a quién, hablar de lo que está pasando en rigor en el oficialismo. Porque lo que se vio ayer tuvo el coletazo hoy también en la respuesta que muchos senadores, cuando estaban en el recinto hoy, dieron, no es menor, ahora Wino te va a contar, cuando se estaban tratando temas de justicia y se levanta una porción grande de los senadores de Juntos por el Cambio y quedan todos descolocados. Bueno, relaciones rotas en un año electoral. ¿Quién es quién, Wino, y dónde estamos parados, ¿no? Porque ya sabemos que el Frente de Todos está compuesta por 3 referentes políticos. Lo tenemos en pantalla: Massa, Alberto Fernández, Cristina de Kirchner. Pero yo hoy preguntaba más temprano, ¿y los gremios dónde están ubicados hoy? Sí, a ver, los 3 líderes del Frente de Todos, Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, lo estamos viendo ahí en pantalla en la placa. Entre 2 de esos líderes, las relaciones están completamente cortadas. Alberto Fernández y Cristina Kirchner completamente enfrentados y un Sergio Massa tratando de hacer un cierto equilibrio y de preguntarle a los 2 otros líderes del Frente, bueno, definan a qué van a jugar ustedes. Especialmente a Alberto Fernández, que en la última reunión del jueves le dijo, y otras que había tenido las semanas previas, tenés que definir si vas a ser candidato a presidente o no. Atrás de todos estos se organizan todos los demás. Si vemos la siguiente placa, por ejemplo, vemos, por ejemplo, la CGT. Tenés de un lado a la CGT más vinculada a los gremios más ortodoxos, a los gordos, Héctor Daer, Carlos Acuña en representación de ellos, y del otro lado Pablo Moyano, que también integra el triunvirato de la CGT, Sergio Palazzo y Abel Furlan, que también estuvieron en la mesa de los 33 dentro del Frente de Todos, pero más vinculados al kirchnerismo. De hecho, estos 2 últimos, Furlan y Palazzo, seguramente van a integrar esta comisión para pedirle a Cristina Kirchner que revea la decisión de ser candidata a presidente o no. Pero hay más grieta en el oficialismo. Por ejemplo, si vemos otra, la Cámpora versus el albertismo. De un lado, por ejemplo, Máximo Kirchner, el Cuervo Larroque, Guado de Pedro, armando esta comisión para pedirle a Cristina Kirchner que sea candidata a presidenta. Del otro, Victoria Tolosa Paz, Aníbal Fernández, los ministros de Alberto Fernández o Emilio Pérsico, líder del movimiento Evita, que plantean que el presidente tiene que ser el candidato a menos que aparezca alguien que mida más que él. La única que mediría más que él es Cristina Kirchner, que por ahora no es candidata. Y por último, para cerrar,
algunos que están viendo para dónde sopla el viento, gobernadores, intendentes, que en principio no quieren que Alberto vaya por la reelección, creen que no es un candidato competitivo para encabezar una boleta, están más cerca de que sea Cristina la que encabece, pero bueno, Cristina por ahora dice que no. Estamos con el diputado José Luis Espert. En un día, José Luis, nos tocó, yo quería hablar de economía, de todo, pero nos tocó un día importante, un día donde hubo un lanzamiento de una precandidatura, lo escuchamos en Larreta más temprano. ¿Dónde vas a estar vos posicionado en esta gran fractura, ¿no?, que se está dando en oposición, en oficialismo? Bueno, en primer lugar, ¿cómo te va? Bien, qué gusto verte tanto tiempo. Al gran panel. Te estaban esperando, hace rato. Bueno, hoy hubo un dato importante también sobre la economía, guarda, La economía... Yo quería charlar de eso con vos. Ahora te contesto la pregunta, pero me parece que hay datos económicos muy importantes en el día de hoy. Hoy la economía, yo te diría, se podría decir que entró en recesión. Oficialmente, pero ya hace rato que venían diciendo que... Yo creo que el año, hace rato que creo que el 2023 va a ser un año de caída de actividad, pero hoy ya quedó claro que el año terminó mal, el 2022, y eso deja una herencia negativa para el 23. Con inflación. Yo decía al sí. comienzo del programa, Va a ser un año muy complicado. Los privados están dando promedio, por lo menos lo que vi hasta mayo, las proyecciones del 5,5% de inflación, 5. Yo creo que no vamos se a tener... desacelera. El piso de este año va a ser el año pasado, o sea, 95, 100%. Sí, no, va a ser complicado porque elecciones más recesión y inflación, no un poquito de inflación, sino 100 de piso es muy complejo. Como diputado, ¿qué se puede hacer para remediar esto? Bueno, hoy por hoy ya tenés muy lanzada la inflación al 100%. O sea, como diputado, vos decís la inflación esta de 2023 ya está jugada, no puedo hacer nada. Pero yo sí creo que la política en general, y los diputados ni hablar, creo que podemos mostrar una cara un poco diferente de la que estamos mostrando hoy, ¿no? Yo diría, la mejor campaña que podemos hacer en este año de elecciones es sesionar y sancionar leyes que la gente está esperando y mucho. Por ejemplo, una ley de alquileres. Por ejemplo, una ley de abastecimiento que habría que derogar, la que existe, que le permite a cualquier secretarucho de comercio cerrar comercio, dejar a gente sin trabajo, sin su proyecto de vida. Habría que cambiar la ley del teletrabajo para que sea más amigable con el empleo remoto como que se generó a partir de la pandemia. Yo creo que habría que hacer una reforma, empezar a discutir por lo menos una reforma previsional para no condenar a generaciones y generaciones de adultos mayores a la miseria. Lo que se va a tratar el próximo 28 es un nuevo parche, jubilando a gente sin todos los aportes, pero digo, donde la diferencia lo van a poner los activos. O sea, desde un lugar la de mejor minorías. campaña sería sesionar. Tenés razón, pero digo, desde un lugar de minorías, ¿vos ves plafón en un año electoral para tratar este tipo de proyectos de ley? Aunque vos lo presentes concretamente, ¿se tratan? Hoy se cayeron las sesiones extraordinarias en el Senado. Sí, la de diputados ya estamos a días de fin de febrero, tampoco hubo sesiones extraordinarias que convocó el presidente en enero. Sí. O sea, son todas preguntas diferentes. Una, ¿qué puedo hacer como diputado para frenar la inflación del 23? Nada. Dos, creo que hay que otra manera de hacer campaña política en año electoral que sea diferente, sino sesionando y sancionando leyes. Vamos a decir, tres, ¿qué chances ves vos, José Luis, de que qué diputado sesione y sancione leyes que a vos personalmente te interesa discutir por el que son buenas para la gente? Y ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Frente de Todos, el gran objetivo que tiene es la Corte Suprema de Justicia o tratar de impedir que Cristina termine con una segunda o tercera condena o sea una condena definitiva, por chorra como fue la condena del Tribunal Oral Federal. Y Cambiemos ya dijo que mientras esa sea la actitud del kirchnerismo no va a dar quórum. Entonces es poco probable que se sesione. Lo que yo digo es, bueno, ok, por más que sean minoría, yo soy un diputado más que quiere que se haga campaña de otra manera, trabajando en lugar de... Tu territorio es la provincia de Buenos Aires, el territorio tuyo es la provincia de Buenos Aires. ¿Me explicas, si es que crees, ¿no?, en las encuestas? Yo digo, uno las lee porque además los propios políticos las compran. ¿Por qué todas las encuestas se están dando? ¿Cuál es la razón que vos encontrás? ¿La buena percepción que tiene Axel Kicillof para poder ir a un segundo mandato? Y es una persona que se ha peleado poco política, ha generado poca tensión. Me parece que el gran activo del es ese, ser poco conflictivo. La provincia es un desastre. Y bueno, y la cultura populista ha atravesado ya
Bueno, no en vano nos va como nos va, ¿no? En algún lugar yo, cuando discutimos estas cosas, yo creo que Argentina, para que le vaya bien, necesita grandes reformas hacia el sentido común, no lo que hace el resto del mundo. No hay que hacer nada raro acá. Pero lamentablemente, como estamos medio chiflados, se necesita mucho consenso en la política para hacer las cosas bien. Pero después la gente tiene que votarlas esas cosas. No es cuestión de ponerse de acuerdo entre los políticos nada más. Yo creo que en los acuerdos, porque lamentablemente o no, la reforma que hay que hacer es tan gigante que necesitas mucho acuerdo para que todo fluya, para que no se te traben las cosas. Ahora, después la gente tiene que votar esto. O sea, lo que te quiero decir es, la gente tiene que salirse de votar pelo, pelado, halcón, paloma, casta. Son todas pavadas. Hay que exigirle al político, exigirle al candidato, che, ¿qué pensás hacer con...? Bueno, Pero Larreta con claridad, en su con postulado claridad, hoy, Larreta en su postulado hoy, decíamos, apeló a lo visual con un camino que se separan dos caminos y él en el medio, o sea, básicamente en contra de la grieta, y se manifestó en contra de esa grieta. Está bien. A mí me parece bien manifestarse. ¿No es lo mismo? ¿En qué sentido no es lo mismo? Digo, ¿no es lo mismo este planteo? Llevar las discusiones a lugares en donde no todo termine en la grieta. ¿No es lo mismo que planteas ¿Vos decís si es lo mismo que yo digo? Sí, tu planteo de saltar por encima de la grieta no es Sí, lo mismo. claro, pero es que... Para estas discusiones. Pero es que las discusiones que tenés que hacer, a pesar de que son de sentido común, nos hemos alejado tanto del sentido común, que se requiere mucho consenso para ir a cuestiones de sentido común. A ver, sentido... Dale, sí, bueno. Te quería consultar, porque... No, perdón, Sí, déjame sí, redondear dale. la respuesta a ella. Está todo bien estas cosas así gráficas, pero decime qué vas a hacer. Yo escuché recién Larreta hablar de que él cree que hay que comerciar con el mundo. A mí me parece una muy buena idea esa. Pero hay que conseguir consenso para que el comerciar con el mundo deje de ser una mala palabra como es hasta hoy. Pero me parece muy bien decir, yo quiero comerciar con el mundo, quiero que Argentina se vincule con el mundo de otra manera, no endeudándose como hasta ahora, sino comerciando. Me parece bárbaro eso. Ahora hay que conseguir consenso, sí, perdón. Sí, quería hablar un poco de tu candidatura. Vos sos candidato o precandidato a gobernador. Sí. Y cuando uno mira las encuestas, en la mayor parte de las encuestas, Axel Kicillof está un poquitito arriba de Juntos por el Cambio, y tus votos son los que podrían inclinar la balanza para un lado o para el otro. Sí. ¿Vos estarías dispuesto a sumarte a Juntos por el Cambio en una gran paso? Te lo voy a contestar de manera general, pero después si quiere le podemos sacar un poco más de punta al lápiz. Pero la postura filosófica de Avanza Libertad, está compuesta, insisto, por partidos liberales históricos, UCD, PAN, etc., es que Argentina tiene que hacer reformas. Y lo que hay que discutir y consensuar y lograr acuerdos son por reformas. En la provincia de Buenos Aires hay que hacer una reforma educativa. Lo tenés a Baradel pudriéndole la cabeza a los chicos. Los chicos salen de las escuelas de la provincia sin saber quién fue Alberdi, sin saber qué fue, o si saben algo de Julio Argentino Roca, es un genocida. No saben lo que es la generación del 80. No saben lo que es el sistema rentístico, no saben lo que es la Constitución del 53. O sea, a Baradel hay que correrlo de lo que es los contenidos, que discuta salarios, pero no contenidos. IOMA necesita una reforma gigantesca porque hoy IOMA no está prestando el servicio, pero mientras el eje central de la obra social llamada IOMA sea la solidaridad, estamos jodidos, porque una obra social es, vos le das el servicio en función de lo que paga el afiliado. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en las reformas que hay que hacer, y son muchas más, ¿no? Mira, yo voy a una paso hasta con el mago sin dientes, no tengo problema, porque yo no tengo un delirio. O sea que no lo místico. descartás. No descartás una interna dentro de Juntos por el Cambio. Ojalá que haya acuerdo. Yo quisiera, lo ideal sería que haya acuerdo en cosas centrales entre toda la oposición en la provincia de Buenos Aires e ir una paso todos contra el kirchnerismo, donde la gente entonces elija en esa paso la cara que mejor representa esas ideas comunes a todos. Y tus últimos Pero diálogos... si no, yo sigo solo, ¿eh? Si no, yo sigo solo. Pero en tus últimos diálogos, Juntos por el Cambio, los referentes, no sé si hablas con Larreta, Santilli... No, con todo el mundo hablo, hasta con Milei. ¿Pero se prestan a esto? ¿También a incorporarte? No, todavía está verde la idea de hacer profundas reformas para cortar con la decadencia que yo veo en la provincia y en el país, ¿no? Recién están lanzándose, vamos a ver con el tiempo. quisiera hacer... Lo que yo digo es, o la posición nuestra de Avanza Libertad es, nosotros no nos vamos a meter en ninguna paso, en ninguna interna de ningún tipo que no implique profundas reformas para poner a la provincia de Buenos Aires y al país
a favor de los argentinos. Basta de mafia, de tranza, de chorros, chotos, delincuentes. Este país no da más de que esté en contra de la pobre gente de laburo, el emprendedor, el estudiante, etcétera. A ver, cuando abrías tu primera intervención, mencionaste que hoy era un día muy importante para la Argentina, algo parecido a eso, en la economía, ¿no es cierto? Sí, por los datos que salieron de la actividad económica, nada más que por eso. Nada más que por eso de la actividad económica. Sí, no, porque empezamos con... Sí, porque estábamos justamente hablando que era un día importante de la por el inflación y de la lanzamiento caída de la supongo, economía. ¿no? Claro, sí, en momentos en Ucrania donde... también, ¿no? Luis habrá hablado de eso ya bastante. Yo digo, económicamente hablando, me parece que se desvanece hoy la posibilidad de que Argentina crezca en 2023. En ese sentido, fue importante para mí como economista profesional, ¿no? Sí, que era la expectativa del Frente de Todos, Luis. Primero saludo al amigo. Hola, Luis. ¿Cómo te va, José? Ayer estuviste en Santa Fe. Sí. Casi bordeando la apología del delito para algunos. No, sí, creo que hay mucho miedo en la Argentina en aplicar la ley. Aplicar la ley con el cárcel Ovala, que es tan conflictivo, y aplicar la ley con la rebelión fiscal. Yo no estoy a favor de la evasión de impuestos, porque eso es ocultar activos. Pero sí estoy a favor que si a vos te van a cobrar una tasa de red vial, te mantengan los caminos rurales, no que los caminos rurales son el mismo desastre de siempre y a vos te siguen cobrando la tasa de red vial. No solo eso, sino que la tasa de red vial no para de aumentar. La pregunta de Luis es porque ayer estuve como productor agropecuario. Acá estoy. Ahí estamos viéndote. Apoyando. Hoy hubo una reunión también. Una rebelión fiscal que se ha generado en Villa Saralegui. Y lo hice como productor de la provincia y como productor a través de Meche, mi esposa, que tiene campo ahí en Villa Saralegui. Donde acá hay un buen señor, un Walter Sol, el jefe comunal, que ha aumentado 430% la tasa de red vial y los caminos son un desastre. Y después ocurren otras cosas, como por ejemplo que la comisaría del pueblo es un desastre, no existe una ambulancia en el pueblo. Este señor se da una vida de jeque prácticamente, con autos de primera categoría, con viajes por el mundo, de él y su familia, departamentos en San Justo, ahí cerca, departamentos en Santa Fe. No puede explicar claramente su nivel de vida. Yo he firmado también una denuncia penal contra esta persona por malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y abuso de poder, porque dicho sea de paso, el jefe comunal de Villa Saralegui lo cagó a trompada a mi cuñado, el jefe comunal, un jefe de gobierno. Ahora, José Luis, más allá del caso particular, el concepto de rebelión fiscal, sí. Banco cualquiera toda que lo rebelión escucha dice, sí, yo me siento identificado, a mí también me cobran cosas que no las veo, que regresen pero para al que servicio. te dejan de cobrarla, tenés que rebelarte. Pregunta, ¿y cuál podría ser la consecuencia? Porque también no deja de ser, entre comillas, un delito no pagar. No, no es un delito, no es un delito. Es delito lo que está haciendo en todo caso el jefe comunal, porque está cobrando, no, es un delito. ¿Cuáles son las cobra consecuencias? Y no te da el servicio. Estoy de acuerdo con vos, yo estoy de acuerdo con vos, desde mi mirada personal. Ahora, también quiero decirte que no me animo a dejar de pagar muchas cosas que sé que no vienen en calidad de servicio. La unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Pero las consecuencias las tengo yo como consumidora, si no pago. ¿Cómo como consumidor? Como consumidor, al Como contrario. consumidora, como persona que consume, por ejemplo, recién estábamos hablando de las deudas, que cuando uno deja de pagar aparece en el veraz. Lo hablamos recién hace Pero un ¿cuál instante. es tu sugerencia de qué haces con un tipo que no para de cobrarte y no te da nada? No sé qué hacer. Es un mafioso. No sé qué haces. ¿Qué haces? Tenés que dejar de pagar. Tenés que dejar de pagar si no te dan... que hay una situación de rebeldía general que pueda sostener al rebelde? No sé si rebeldía, pero lo que yo digo es que... Pues si no queda una sola persona haciendo la rebeldía. No, bueno, O tres yo o fui, cuatro. ahí hay una movida enorme. O sea, yo te diría, el presupuesto de la comuna Villa Saralegui es de 200 millones de pesos anuales para 600 personas, 200 millones anuales para 600 personas. Debería estar... ¿Qué mucho desarrollo, me Es un imagino. emirato. Un emirato. Claro, y después pasa mucho con De los la ciudad del 200, interior. 100 corresponden a la tasa red vial y los caminos son un desastre. O sea, te están robando en la cara. Vos te tenés que defender frente al ladrón. Ahora, la unión hace la fuerza. Acá yo te diría, estaba el 90% de la tasa de red vial de Villa Saralegui. Ahora, acá yo le pongo el ensayo a la gente también, a los que votamos, a todos. Estamos todos podridos pagar impuestos al pedo también, ¿no? Ahora. Claro, por eso, pero si el no dejás alumbrado de barrial pagar, de limpieza, pero ¿cuántos si no lugares en dejás el de pagar, conurbano no tienen luz? Pero si no dejas de pagar, Sí. te van a seguir violando. Está bien, pero ¿y si te ejecutan la deuda en tu casa?
con tus propiedades, ¿viste? Uno tiene miedo se va a caer la también. comuna antes de que te puedan ejecutar cuando la Unión hace la fuerza. Ahora, claro, si sos un solo loco, obviamente que te van a linchar desde la comuna. Ahora, si empieza a revelarse cada vez... A ver, la independencia de Estados Unidos, eso te lo puede contar mucho mejor Luis que yo, comenzó con una rebelión fiscal. Sí, bueno, a ver, es un el poco punto también lo que central proponía es Milei. que es importante que la gente lo entienda. Desde que hay democracia en el mundo y dejó de haber monarquías, la plata que vos ganás no es del monarca, es tuya. Si te la sacan contra algo, te lo tienen que dar a eso. Y si no te lo dan, rebelate, no pagues. Pero acá no estamos hablando de evasión, negrera, no. No, estamos hablando de... Te pago una tasa para que... Los consumidores. Escúchame una cosa. O los usuarios. Pero además... Me tengo que ir. Hay muchos casos así en la provincia, que nos escriban, porque hay comerciantes también que sufren esto. En muchas ciudades te cobran tasa por poner el cartel. ¿Me decís qué servicio te da el intendente a cambio de pagar la tasa por el cartel que tenés? Ninguno. O habilitar no la el pagues. comercio. Que nos escriban. No odisea también. Gracias, José Un Luis. Te placer. vamos a volver a invitar porque hoy tenemos mucho para hablar. Y hablando de economía, bueno, noticias que llegan desde dónde. Porque Sergio Massa está de gira internacional, en este caso está en el G20 en la India. Y justamente hoy se reunió en ese marco con el viceministro de Finanzas de China, Wang Dongwei, porque fue un encuentro en el que se avanzó en la cooperación bilateral económica y financiera relacionada al financiamiento chino de proyectos de infraestructura para el desarrollo en la Argentina y en las alternativas para el fortalecimiento de las reservas internacionales del país. Eso informaron fuentes oficiales sobre lo que fue este encuentro realizado en el marco de la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes del Banco Centrales del G20. En ese marco se habló, de nuevo, financiamiento en infraestructura, energía y transporte que se va a realizar durante este año por parte del gobierno chino. Muy bien, nos tenemos que ir. Quédense que ya llega Facundo Pastor con todo su equipo. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 18 horas porque tenemos mucho más para que sepas. Chau.